call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Durante todo el año voy haciendo pruebas como esta por todo el mundo y bueno, este es el club donde yo estoy trabajando, donde entreno y pues pensamos que era una buena idea hacer un torneo y poder participar y poder dirigirlo y poder por una vez jugar en casa. El jugador tiene una carga física muy importante y se cansa muchísimo, pero desde el punto de vista organizativo también conlleva mucho trabajo y muchas horas y también una persona pues se cansa. Pero bueno, la verdad es que si es por este motivo no pasa nada. Nuestra propia evaluación nos la hacen los jugadores que por lo que sea ya han perdido, ya se han ido hacia sus casas y todos han coincidido en que la organización del torneo está siendo muy buena, que han estado muy contentos y muy cómodos durante todo el tiempo que han estado aquí. Y bueno, nosotros también estamos contentos con lo que es a nivel organizativo, cómo está saliendo todo. Las expectativas son que a nivel organizativo todo siga saliendo igual de bien, que la gente siga participando y viniendo a ver los partidos aquí al Olimpia. Van a encontrar con los mejores deportistas de este deporte. Van a haber partidos espectaculares como los que ha habido ya hasta ahora y un muy buen ambiente. Gotta let me go. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees. Tienes sus cosas buenas porque la gente te apoya mucho. Por otro lado igual también tienes un poquito más de presión, un poquito más nervioso. Hoy está un poco tenso, pero bueno, supe jugar bastante bien y el otro jugador me lo puso muy difícil. Los conozco desde hace ya 18 años, llevamos jugando juntos finales desde los 10-11 años y es un placer, bueno, es un gran amigo y después es un increíble deportista. Alex, aquí lleva un montón de años de número 1 de Valencia, en España está entre los 3 mejores y tiene un esfuerzo añadido porque realmente pues él se dedica a dar también muchas clases, cosa que yo me dedico solo al deporte profesional y que me lo ponga así de difícil dando tantas clases a la semana es algo muy meritorio. Entonces bueno, agradecerle también el esfuerzo que hace él, tanto él y su equipo esta semana porque están haciendo un torneo espectacular y esperemos que el año que viene vengan más patrocinadores y se pueda hacer más grande todavía. Ahora estamos en torneos, metidos en torneos al 100% y la semana que viene tenemos el Campeonato de España absoluto en mi tierra, en Santiago, en mi club. Y 2 días después empieza el Internacional de Santiago, también lo hacen en conjunto ya y a partir de ahí pues siguen los torneos. Me tengo que ir a Macao y a Hong Kong y después a Kuwait y después en diciembre habrá alguno más, pero bueno, esos son los... y el Mundial que es a finales de octubre en Holanda. Ahora en España es un placer y sobre todo aquí en Valencia por toda la gente que viene a ver los partidos desde el primer día de previas, estaba lleno esto y realmente los jugadores, pues además de haber una impresionante organización, porque hay muchísimos voluntarios que hacen el torneo casi perfecto, después también pues es importante tener público y eso los jugadores lo aprecian mucho. Pues es un deporte muy espectacular, además toda la gente que lo practica y empieza a jugar, pues al final le pica el gusanillo y sigue jugando y bueno, pues animar a la gente, sobre todo aquí en Valencia tienen una liga espectacular, es solo hacer una llamada y podrían tener partidos con gente de todos los niveles y realmente en media hora que tengan pues es perfecto porque no necesitas nada más, en media hora puedes hacer un trabajo para todo el día ya y es muy fácil, es llegar. Are we human or are we dancer?